Profesor, yo le voy a hablar sobre la psicometría. Y bueno, la psicometría a grandes rasgos se encarga de medir la cantidad de humedad en el aire. Como bien sabemos, el aire tiene dos principales componentes, que es el aire húmedo y el aire seco. El aire seco está compuesto por varios gases, entre ellos está el oxígeno, el nitrógeno y otros gases. El aire húmedo va a ser el vapor de agua. Este va a tener la capacidad de retener cierta cantidad de vapor de agua. Es por esto que tiene diferentes propiedades termodinámicas y es por esto que la psicometría se va a encargar de medir cuánta humedad existe en el aire. Sus propiedades principales es la temperatura de bulbo seco, que está representada con la letra TBS, y esta va a ser la temperatura que se puede medir con cualquier termómetro. Esta es la temperatura más común que usamos pues normalmente. Esta va a tener unidades de grados centígrados y después está la temperatura de bulbo húmedo. La temperatura de bulbo húmedo va a indicar la temperatura a la cual el agua se va a evaporar bajo la condición de la temperatura y la humedad. Asimismo, igual va a tener las unidades de grados centígrados. La humedad relativa va a representar el porcentaje de 0 a 100 en relación a la cantidad de agua en forma de vapor que hay en un ambiente. Por ejemplo, en este caso puede ser una cabina. Este va a indicar cuánta humedad hay en cierto ambiente y cuál es la humedad que se puede contener en este ambiente. Por ejemplo, si llega a tener el 100% de humedad relativa, quiere decir que el aire ya no se puede contener más en forma de vapor. Y es por esto que si el 100% tenemos 100% de humedad relativa, el agua se va a condensar y es por esto que se forman gotitas, como lo podemos ver aquí en el vaso de agua. Por ejemplo, cuando tenemos un vaso con hielos, las moléculas de agua se encuentran en forma de vapor mezcladas en el aire. Eh, Al momento de que el vaso esté rodeado, se enfrían por debajo de la temperatura y se empiezan a condensar. El aire de vapor de agua pasa al estado líquido y es por eso que se forman gotitas. Y esas gotitas se pueden medir de cierta manera como el punto de rocío, que está representado con la letra PR. El punto de rocío solamente va a indicar la temperatura a la cual el agua se va a condensar. La entalpía está representada con la letra H. Esta se va a referir a la cantidad de valor energético o la cantidad de calor para que se pueda realizar cierta acción a diferentes temperaturas en el ambiente. El volumen específico va a indicar la cantidad de espacio y la cantidad va a indicar la cantidad en el espacio que contiene la mezcla de aire y agua. Esta va a tener unidades de metros cúbicos sobre kilogramo. Y por último tenemos la humedad absoluta. La humedad absoluta es la masa de vapor de agua contenida por kilo de aire seco. Va a tener unidades de gramos sobre kilogramo, puesto que tenemos la masa de vapor sobre el kilogramo de aire seco. Cuanta más alta sea la temperatura del aire, más capacidad tendrá para almacenar humedad, como lo podemos observar en este pequeño gráfico. Y bueno, para que todas estas propiedades de la humedad en el aire se puedan medir, existe la carta psicométrica. Esta sirve para obtener las propiedades del aire húmedo a una presión dada. Como lo podemos observar, pues está muy revuelto todo, pero ahorita les voy a explicar cómo se lee. Si tenemos una muestra que se quiere calentar o enfriar, por ejemplo, si queremos una muestra que se quiere enfriar, nuestro punto lo tenemos que tener ubicado en el eje de las X
del lado izquierdo. Sin embargo, si queremos que nuestra muestra esté un poco más caliente, debe estar del lado derecho, y asimismo para humidificar y deshumidificar para humidificar tiene que estar en el eje de las Y's, pero hacia arriba, y para deshumidificar tiene que estar en el eje de las Y's, pero hacia abajo. Bueno, para leer la carta psicométrica, aquí está más desarrollado. Para leer, por ejemplo, la temperatura de bulbo seco va a estar representado en pasos como de 5 en 5, y estas van a ser en líneas verticales. Para leer la humedad relativa va a estar representado en porcentaje desde 0 a 100%. Y estas van a estar, son unas rectas, bueno, no son rectas, son unas líneas curvas para medir el volumen específico. Son unas líneas diagonales. La temperatura del bulbo seco son unas líneas más verticales, y estas van a tener un rango de 5 en 5. Para medir la humedad absoluta va a ser en el eje de las X, y esta igual va a ir de 5 en 5 hasta el 35. El punto de rocío va a estar igual en líneas horizontales, pero estas van a estar puestas en el eje de la, de la humedad relativa, pero del otro lado, o sea, del lado izquierdo. Y para medir la entalpía van a ser líneas rectas que sobresalen, y sus unidades de medida va a ser el kilojoule sobre kilogramo.